Hola amigos de Oscuridades. Miren, pues decidimos los miembros de Oscuridades hacer una cápsula sobre un librito muy pequeño que se llama A las 12 pruebas de la inexistencia de Dios. Originalmente este texto de las 12 pruebas de la inexistencia de Dios fue una conferencia que dio un francés más o menos en la década de los 20 del siglo pasado, el siglo XX. Y fue una conferencia muy bien estructurada, muy bien elaborada, que bueno, dentro del panorama, ¿no? Del pensamiento ateo contemporáneo, esta conferencia es una de las que tal vez ha sintetizado una serie de argumentos muy bien elaborados que están precisamente dirigidos hacia establecer una demostración de la inexistencia de Dios. Y bueno, esa conferencia fue dada por un filósofo francés que se llamó Sébastien Faux, que aquí tengo una compilación de sus textos. Y esta conferencia de las 12 pruebas de la inexistencia de Dios, con el paso de los años, pues la hicieron libro y ahora tiene una estructura que se lee de una manera como bastante agradable. Es importante señalar un poquito que este filósofo y escritor, Sébastien Faux, él se formó como un teólogo, como un personaje que, bueno, dentro de la religión cristiana se forma como un monje, como un religioso. Y bueno, él conoce pues la filosofía cristiana así como muy de cerca, pero tal vez esta misma como experiencia que él vivió le permitió como distanciarse posteriormente de la religión cristiana y pues se hizo un escritor y un crítico del cristianismo. Posteriormente él se hizo, pues él hablaba en general en contra de las religiones, en contra de la posibilidad de que Dios existiera, pero no solamente refiriéndose a la religión cristiana, sino prácticamente a todas las religiones. Él de joven fue una persona muy inquieta. Él le gustó bastante analizar a profundidad los problemas filosóficos de época y en concreto los que tenían que ver con el fenómeno de Dios, ¿no? Y bueno, tal vez como esa inquietud él le lleva pues a formarse en un primer momento como religioso, pero una vez que profundiza, pues él decide como que pues hacerse ateo, ¿verdad? Y bueno, el libro de las 12 pruebas de la inexistencia de Dios se compone de 3 series de argumentos, ¿sí? Y bueno, cada serie se refiere como a un conjunto específico así de argumentos. Y bueno, durante cada cápsula les vamos a estar presentando un argumento y vamos a hacer en total pues 12 cápsulas para que ustedes puedan como tener la comprensión de esos 12 argumentos. Y para la cápsula de hoy vamos a hablarles del primer argumento, el argumento número 1, que vendría dentro de la primera serie. Y bueno, este argumento Sébastien Faux lo titula El gesto creador es inadmisible. ¿Sí? Es el primer argumento. En este argumento es importante que se entienda lo que es la palabra crear, ¿sí? Porque el tono del argumento, el gesto creador es inadmisible, hace referencia al verbo crear. Y bueno, el filósofo Sébastien Faux hace referencia a que crear es un verbo que pues sería como complicado denotarlo o situarlo dentro de la acción humana, ¿sí? Porque crear hace referencia a que creas algo, pero eso que se crea a partir de la nada. Es decir, de lo que en latín, por ejemplo, se llamaba el ex nihilo, ¿sí? Que de algo se crea algo. Pero bueno, aquí Sébastien Faux hace referencia a que, bueno, ¿qué se puede crear de la nada? Él insiste en que de la nada no sale nada, más que la nada. Por lo tanto, crear implicaría pasar por alto como esa noción de comprensión de que de la nada sale algo. Entonces, si de la nada no sale nada, no se puede crear nada, ¿sí? Y si no se crea nada, el gesto de la entidad creadora es inadmisible. Simple y sencillamente, ¿tú qué podrías creer? Pues nada. Cita una frase de un gran filósofo romano, Lucrecio,
dice ex nihilo nihil, es decir, de la nada, nada sale, ¿sí? En el sentido de que, bueno, la creación, pues, vendría a ser simplemente como un artilugio de un orden más cognitivo, en donde por creación a veces se nos da a entender que, bueno, alguien o algo tiene la capacidad de la nada hacer algo. Y bueno, esto a mí me hizo pensar en el sentido de que, bueno, si yo en realidad puedo crear, pues ¿qué puedo crear? ¿Puedo crear algo de la nada? A ver, yo como humano, ¿qué podría crear? ¿Qué puedo crear de la nada? Y bueno, el desafío es para cualquiera, ¿no? ¿Quién puede en realidad crear algo? Nadie crea en realidad nada. Por ejemplo, un artista, pues ¿qué puede crear si, por ejemplo, antes no tiene él como ciertas nociones de un orden cognitivo? Lo que, por ejemplo, se puede como situar como la capacidad de imaginación. La imaginación no viene de la nada, la imaginación tiene una base material. Entonces, por lo tanto, en realidad, un artista no crea en términos estrictamente filosóficos, no crea nada, sino que más bien con las capacidades que ya tiene, podríamos decir, compone algo. Pero ese que compone no salió en realidad de la nada, salió de algo. ¿Sí? Entonces, ese es el tono del argumento de Sebastián Faure, ¿no? Que el gesto creador es inadmisible, simple y sencillamente no se puede crear nada. Por lo tanto, Dios no puede ser algo o alguien que cree algo, o tampoco no puede haber antes algo o alguien que cree a Dios, porque de la nada, ¿qué sale? Nada. De la nada no hay nada, entonces el gesto creador es inadmisible.